Padre, te damos gracias en esta tarde por tu misericordia, Señor, por tu favor hacia nosotros. Gracias porque tenemos la oportunidad de meditar en tu palabra, la libertad, Señor, de predicarla, de aprender más de ella. Gracias por este privilegio, Señor, que tú nos permites tener. Aquí estamos, Señor, dispuestos a escuchar tu mensaje a través de nuestro hermano. Te pedimos, Dios, que obres en él, Señor, que lo utilices. Que nosotros, Señor, seamos receptivos a tu palabra, más allá de los estilos, más allá de las frases, Señor, queremos escuchar tu voz entrando a nuestro corazón y a nuestro pensamiento, Señor. Gracias por ese tiempo que gozamos de tu palabra. En nombre de Jesús. Muy buenas tardes, hermanos. Es un gusto poder estar aquí nuevamente compartiendo lo que Dios habla en nuestras vidas. ¿De qué estuvimos hablando hoy en la escuela dominical, hermanos? ¿Quién se acuerda? Los que estuvieron en la escuela dominical. Acerca de la gratitud. Y creo que hemos estado llevando una serie de temas que van muy de la mano. Pero no vamos a hablar del tema de hoy, vamos a hablar del tema de la semana pasada. El de la semana pasada, ¿quién recuerda cuál fue? Santidad. Esta palabra que muchas veces la decimos, la conocemos y muchas veces ni siquiera la masticamos y mucho menos la digerimos. Necesitamos entender muchas veces el concepto de lo que es santidad. Hoy en día se distorsiona demasiado el concepto de santidad. Se cree que los santos son solamente aquellas imágenes que tienen velas a quienes se les pide que hagan cosas. Si tú le preguntas a alguien, ¿crees en los santos? Te va a decir sí. Pero si yo le pregunto, hermanos, ¿ustedes creen en los santos? ¿Qué me van a decir? Necesitamos aclarar el concepto, ¿verdad? Necesitamos entender muchas cosas. En la semana, no sé cuántos se enteraron acerca de la detención del líder de una asociación religiosa que tiene múltiples cargos en Estados Unidos por no cumplir con un aspecto principal, ¿no? Sabemos que, pues, de antemano, esa persona, pues, no predica lo que está en la palabra de Dios, y mucho menos va a vivir conforme al reglamento que está en la palabra de Dios, ¿verdad? Y es necesario que nosotros lo conozcamos, lo entendamos desde la raíz. Y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la santidad. Y vamos a tomar como texto lema un pequeño pasaje que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16, que les invito a que me acompañen. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Vamos a estar viendo pasajes a lo largo de toda la Escritura, a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento. Pero yo quiero que sea el que se nos quede grabado en esta tarde. Lo leemos juntos, dice la palabra de Dios, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Quiero primero que entendamos desde el punto de Dios, ¿qué significa la santidad en Dios? Porque conocemos los atributos de Dios, sabemos que Dios es amor, que Dios es justicia, pero también Dios es santo. ¿Quién me puede decir qué significa el hecho de que Dios sea santo? No los escucho, hermanos. ¿Qué significa la santidad en Dios? Vamos a ver primeramente ahorita. La santidad en Dios es perfección, es ausencia de pecado. En Dios no hay pecado. Él es el único ser perfecto que existe, ¿sí? En Él no hay errores, en Él no hay pecado, no hay mancha. Pero según la definición del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, vamos a ver qué es lo que dice. Primero dice el diccionario que santo proviene del latín sanctus, que significa perfecto y libre de toda culpa. También dice que en el mundo cristiano se dice de la persona que en la iglesia declara tal
y manda que se le dé culto universalmente, como hablamos acerca de los santos. También se dice de una persona de especial virtud y ejemplo. También se dice de un objeto que es especialmente dedicado o consagrado a Dios. Y trae muchas más definiciones. Eso es lo que el diccionario de la Real Academia nos dice con respecto a la palabra santo. Algo que se ha consagrado, algo que se ha dedicado y se ha purificado para un propósito. También quiero que veamos qué es lo que significa santo, pero ahora no de un diccionario normal, vámonos a un diccionario bíblico. Originariamente en el Antiguo Testamento vamos a encontrar la palabra kadosh en hebreo, que significa santo. Esto significa varias cosas. Lo primero significa pureza y consagración. Dice, proviene también de varios idiomas, como lo es el acadio, que es karitsu, y el hebreo kadesh. La palabra describe a algo o a alguien. También significa santidad como una circunstancia. También se toma como una descripción, describimos algo como que es santo. Pero lo que quiero que vayamos es a lo siguiente. En el Antiguo Testamento se nos enfatiza demasiado con respecto de que Dios es santo. ¿Quiénes recuerdan la visión de Isaías en el templo, que se encuentra en Isaías capítulo 6? Y hay una visión en la que él está viendo el trono de Dios y dice la Escritura que ve a los serafines y repiten entre ellos: Santo, Santo, Santo es el Señor. Está haciendo un énfasis completamente acerca de la santidad de Dios. Quiero que regresemos también rápidamente a recordar lo que sucedió en el Edén. ¿Qué sucedió en el Edén? Primeramente, ¿qué había? Podemos ver lo que nos dice la Biblia si nosotros vamos al capítulo 3 del libro de Génesis, antes de la caída. Antes de la caída del capítulo 3, se nos habla acerca de que Dios caminaba en medio del huerto. Dios tenía una estrecha relación, una perfecta comunión con esos pequeños seres que había creado, con Adán y con Eva. ¿Por qué había esa buena relación? En realidad, hasta ese momento, Adán y Eva no habían pecado, no había pecado en sus corazones, no se había contaminado su mente. Y ellos podían relacionarse completamente con Dios. No había nada que obstruyera. ¿Qué sucede en el momento en el que ambos pecan? Sucede la muerte espiritual, la separación entre el hombre y Dios. Separación a causa del pecado. Por lo tanto, Dios ya no iba a convivir directamente con el hombre. Si nosotros seguimos viendo, Dios tiene misericordia de ellos. ¿Cómo vemos la misericordia de Dios? Si nosotros vemos más adelante, Dios expulsa a Adán y a Eva con el propósito de que ellos no coman del árbol de la vida y permanezcan en pecado eternamente. Esa es la misericordia de Dios. Los expulsa del huerto, pero Dios sigue relacionándose con su creación. Otra aplicación para el término de santo es dedicar o separar. Si nosotros nos vamos al relato en el mismo Génesis, al relato de Abraham vivía en Ur de los Caldeos, una de las zonas más paganas que había en aquel tiempo. Se rendía culto a cualquier cosa. Y Dios habla con Abraham y le dice: sal de tu tierra, sal de tu parentela, aléjate de cualquier cosa que te pueda contaminar y te vas a ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Lo santifica, lo separa y se lo lleva. Posteriormente, nosotros
conocemos la historia, le promete que va a tener una gran descendencia, una gran nación. Y tenemos a los patriarcas. ¿Recordamos quiénes son los patriarcas? Abraham era uno de ellos, su hijo Isaac y Jacob. Ambos estuvieron viviendo en tiendas, pagando por la tierra que Dios les había prometido. Pero Dios le había dicho a Abraham que de su descendencia iban a estar cautivos durante 400 años. Llega el tiempo de Jacob, llega el tiempo de José. José es vendido por sus hermanos como esclavo a Egipto y Dios prospera a José. José llega a ser el segundo después de Faraón. Y después de salvar a toda la región durante una sequía que duró 7 años, José se lleva a toda su familia a vivir a Egipto. 400 años después, era una nación grande, era una nación fuerte y era una nación que era un peligro completo para Egipto. Y los empiezan a esclavizar. Dios manda a Moisés a que libere a este pueblo. Ese pueblo que Dios había elegido desde un principio. Moisés va y los rescata. Con el poder de Dios, usan las plagas, saca al pueblo, cruzan el Mar Rojo y llegan al monte Sinai. Y eso nos va a posicionar en el libro de Éxodo. Les invito a que vayamos al libro de Éxodo, capítulo 19. Dios habla directamente con el pueblo. El pueblo se tenía que purificar, tenían que lavarse, tenían que estar preparados completamente para poder relacionarse con Dios. Recordemos que Dios es santo y Dios no tiene relación con el pecado. Y en el versículo 6, Dios habla al pueblo y les dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿A qué se refería Dios entonces cuando le pide al pueblo que sean un grupo de gente santa? Dios ya los había apartado, Dios ya los había santificado, les había dado la oportunidad de ser su pueblo, pero ahora también les estaba exigiendo, estaba poniendo en ellos la necesidad de ser santos. Para facilitar las cosas, Dios les da los mandamientos y la ley, que hasta hoy en día sabemos que para lo único que nos sirve la ley es para entender que por nuestros propios medios nunca llegaremos a entender. Porque la ley es una ley al nivel de Dios, a nivel de la santidad de Dios. Por lo tanto, por medio de la ley no podemos santificarnos ni declararnos santos. La ley sirve como un espejo para poder ver en qué estamos mal, en qué estamos fallando. Si nosotros analizamos cada una de las leyes que tenía el pueblo de Israel, nos vamos a dar cuenta que muchas de ellas eran higiénicas, mantenerse limpio. Otras hablaban acerca del lavamiento, acerca de no contaminarse con cosas que les podían hacer daño. Y una de ellas era no contaminarse al permitir que personas de otras naciones se mezclaran entre el pueblo para evitar la idolatría en medio del pueblo de Israel. Desafortunadamente, el pueblo de Israel no pudo mantenerse santo y puro al 100%. Siempre hubo un problema. Constantemente el pueblo de Israel regresaba a la idolatría. Lo podemos ver inclusive en este mismo contexto. Cuando Dios les dice a ellos que ellos serían un pueblo santo, Moisés desciende del Sinaí, ¿y qué estaba haciendo el pueblo? Estaba adorando a un becerro hecho
una fundición de oro. Como humanos, no somos capaces de mantener nuestra palabra, nuestra convicción muchas veces. Como humanos nos equivocamos, caemos constantemente. Dios conoce eso, Dios entiende eso, pero aún así nos pide y pone en nosotros esa necesidad de que seamos santos. La cuestión aquí es también que nosotros no podemos santificarnos a nosotros mismos. Nosotros no podemos por nuestras propias fuerzas santificarnos. El Salmo número 24, les invito a que vayamos a esta porción de la lectura. Salmo 24. Los versículos 3 y 4 dicen: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. ¿Quién es capaz de poder estar delante de Dios por sus propias fuerzas? Si ponemos esta condicionante por sus propias fuerzas, la respuesta es nadie, porque no es por obras. Porque en nuestras fuerzas no vamos a poder llegar a la presencia de Dios. La palabra que se utiliza para hablar acerca de la santidad de Dios en el griego es hagios, y nos habla acerca también de este sentido de propiedad, es decir, tú eres santo, tú eres mío, tú me perteneces. Pero también nos habla acerca de la santidad como esa consecuencia. Yo tengo una pregunta, hermano. ¿Somos santos? ¿Amén, hermanos? ¿O no somos santos? No hacemos milagros, eso queda bien claro. Pero Dios nos ha santificado para Él. Dios nos ha tomado para Él y nos llama santos. Muchas veces se nos olvida eso, que somos santos. Hemos sido apartados para Dios. Dios nos ha tomado para Él. Y eso lo podemos ver claramente porque Dios nos hace una pequeña invitación. Nosotros partimos acerca de que nuestro Señor Jesucristo primeramente vino a buscar algo que se había perdido. En Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 10. El Señor Jesucristo, desde el versículo 9 dice: Jesús les dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquellos que no podían alcanzar la santidad para poder estar cerca de Dios, porque es un requisito indispensable de que aquel que quiera acercarse a Dios tiene que ser santo, lo entendía perfectamente Dios. Él vino a rescatar a ese pueblo incapaz de poder acercarse a Dios. Vino por nuestra necesidad, esa necesidad que hay en el fondo del corazón de todos nosotros y de todos aquellos que no conocen de Dios. Vino a rescatarnos a nosotros. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13, que es un pasaje ya más conocido, nos dice que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero aquí hay algo muy importante, hermanos. Dice: los cuales no son engendrados de sangre,
ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El hecho de que nosotros seamos santos no proviene de nosotros, es un regalo de Dios. Dios, en su infinito amor, en su gracia, nos ha llamado y nos ha declarado suyos, santos para Él. En estos pasajes nosotros podemos encontrar claramente que Dios nos acepta por su propia voluntad. Vamos a la carta de los Efesios. Efesios capítulo 1. El apóstol Pablo constantemente en varias de las cartas se dirige a las congregaciones y a los creyentes como santos. Efesios no es la excepción. Dice de los primeros 5 versículos del capítulo 1: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Continúa diciendo: bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió Él en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Nuevamente nos vuelve a mencionar que hemos sido llamados por la voluntad de Dios, que hemos sido declarados santos por la voluntad de Dios. Él ha tenido a bien llamarnos santos a cada uno de nosotros. Primera carta a los Corintios, vamos a regresar unas páginas atrás, capítulo 1, versículo 2. Dice de la siguiente manera: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Ahora en este pasaje vemos dos cosas. Dice: a los santificados en Cristo Jesús. Aquí está hablando acerca de lo que hemos hablado ahorita. Dios nos escoge y nos aparta y nos llama santos. Pero también dice: llamados a ser santos. Aquí ya entramos a otra cosa que es la conducta. Nuestra conducta diaria que debe manifestar la santidad en la cual Dios nos ha colocado. En Romanos capítulo 1, versículo 7, el apóstol Pablo escribe algo muy similar. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Es una invitación, hermanos. Es una invitación a vivir en santidad. Quisiera hacer mención de algo. Hace un par de semanas me tocó estar en la iglesia Mishadai en Caracumulco, compartiendo la palabra también con ellos. En aquel día estuvimos hablando acerca de los pactos, algunos pactos que Dios establece con el hombre y que establece con su pueblo. Y estuvimos hablando acerca de cómo Dios estaba presente en cada parte, en cada etapa
con el pueblo de Israel y después con la iglesia. Y estuvimos viendo acerca de la necesidad que había de purificarse. Mencionábamos aquella situación muy conocida con respecto del sumo sacerdote, de que si el sumo sacerdote en la fiesta que se celebraba el sacrificio por la expiación del pueblo completo, si el sumo sacerdote no estaba bien delante de los ojos de Dios, en cuanto él entrara al lugar santísimo, que es donde se encontraba el arca del pacto, y quisiera presentar el sacrificio de parte del pueblo, el sumo sacerdote, si no pasaba el test, si no pasaba la prueba, si había pecado en él, moría, caía muerto. Por esa razón él tenía que entrar con una soga atada a su pie y campanillas en su vestido, para que si iba caminando se escuchaban las campanillas, sigue con vida. Se dejaban de escuchar las campanillas, a muerte. Y tenían que arrastrarlo para sacarlo de él. Dios exige santidad. Dios demanda santidad. Posteriormente, en el tiempo del rey Salomón, cuando él construye aquel glorioso templo para Dios, después de haberlo colocado con madera, con metales preciosos, con piedras preciosas, oro, plata, todos los utensilios que habían sido dedicados, están ya listos para la dedicación del templo. Y Salomón se para en el atrio del templo y hace uso de una frase. ¿Cómo puede ser? ¿Acaso es cierto que el Dios creador de todo habitará entre nosotros? Y él dice, si los cielos de los cielos no te pueden contener, ¿a poco este templo podrá contenerte? La grandeza de Dios, el poder de Dios, su santidad, su amor, todo se iba a concentrar en ese lugar que Dios había pedido que se construyera de cierta forma. Y nos narra la Biblia que después de que Salomón termina de orar, la gloria de Dios llenó el templo. Pero también, hermanos, eso fue en el antiguo pacto. En el nuevo pacto, el Señor habla, y habló por medio de Ezequiel, de Jeremías, diciendo que ahora iba a ser diferente. El templo ya no iba a ser aquel lugar físico, iban a ser nuestros corazones, nuestro corazón. Pensando en esto, yo les decía a los hermanos, este es el momento en el que podemos tomar las palabras de Salomón y repetirlas. Dice, ¿acaso Dios morará en nuestro corazón? Si los cielos de los cielos no lo pueden contener, nuestro corazón es el lugar indicado para Él. ¿Está en las condiciones que Él merece? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo está nuestra vida con respecto a la santidad, la pureza, la limpieza que debemos de guardar para nuestro Dios? ¿Cómo está? Hay una ilustración acerca de un hijo rico que anhela vivir como pobre. Dice de un niño que vivía en un orfanato, un niño de escasos recursos, quien nada más poseía 2 camisas, 2 pantalones y un par de zapatos. Era lo único que tenía. Dormía en el suelo junto con todos sus compañeros. Un día llega una pareja, decide llevarlo a vivir a su casa
y lo colocan en un cuarto enorme, con una cama grande solamente para él, un guardarropa lleno de muchas camisas, muchos pantalones, muchos zapatos. Y el niño todos los días se ponía las mismas 2 camisas, los mismos 2 pantalones y el mismo par de zapatos. Dormía en el suelo. Muchas veces, hermanos, nosotros estamos igual que ese niño. Dios nos ha llamado a libertad. Dios nos ha perdonado todo y nos da el poder para poder seguirle y amarle. Pero muchas veces queremos seguir regresando a la ropa sucia, a la ropa vieja, y seguirnos vistiendo de la misma manera en la que vivíamos antes. Dios nos prometió y nos dijo: de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si nosotros vemos lo que el apóstol Pablo escribió a los Colosenses capítulo 3, nos habla acerca de la antigua y la nueva manera, la antigua vida. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Porque habéis, en el versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Y en el versículo 5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Nosotros, hermanos, hemos sido llamados a vivir una vida santa, a practicar una vida santa, lejos de cada una de estas cosas que menciona el apóstol Pablo. Y muchas veces no las queremos dejar. Muchas veces queremos seguir abrazando ese pecado porque nos sentimos cómodos. No estoy hablando de pecados escandalosos, hermanos. La mentira, la ira, el rencor, la sed de venganza. Porque muchas veces, si nos hacen algo, nos tenemos que desquitar. No estamos contentos hasta que nos desquitamos y empieza un círculo vicioso. Porque aún en lo más pequeño, el Señor observa, el Señor ve nuestro corazón. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. El apóstol Pablo fue severo y fue duro con los corintios, porque en aquella iglesia, en aquel tiempo, había problemas fuertes y no estaban haciendo nada, se estaban quedando callados, no estaban actuando, y les hace esta invitación. Les dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esa es nuestra invitación. Que glorifiquemos a Dios con nuestra vida, con una vida en santidad práctica. ¿Somos santos? Hermano, vuelvo a hacer la pregunta: ¿somos santos? Vivamos entonces de esa misma manera.
Necesitamos vivir. Muchos dicen, ok, pues, ¿y cómo se hace eso? Porque es bien fácil y bien bonito decirlo, vivamos en santidad. Muchos dicen que la casa que está más limpia es la que más se barre, o la que menos se ensucia. Es igual, la cuestión es tenerlo limpio. Hermanos, muchas veces se nos olvida que tenemos un abogado para con Dios. Se nos olvida que si nosotros nos acercamos a Dios y de manera genuina le pedimos perdón, Él nos perdona. Y hay un borrón y cuenta nueva, nos regresa a ese estado de santidad. Si nosotros pedimos perdón. Pero si no pedimos perdón y seguimos guardando cosas en nuestro corazón, en nuestro comportamiento, no vamos a llegar a ese nivel de santidad. ¿Qué clase de corazón estamos manteniendo para nuestro Dios? ¿Qué tan limpia está nuestra casa internamente? Eso es algo que nosotros necesitamos estar procurando constantemente. El rendir cuentas ante Dios. Hemos visto varias cosas en este rato, hermanos. Hemos visto primeramente que nuestra santidad no es igual a la santidad de Dios. Nosotros sí pecamos. Él es perfecto y Él es santo. Él contiene pureza absoluta, su perfección es completa. Pero también hemos visto que somos llamados a ser santos. Ahora, la semana pasada estábamos hablando en la clase y yo le hacía una mención a los hermanos. Muchas veces queremos tener una vida santa simplemente por cumplir el requisito, o porque queremos que nos vean, o porque nos reconozcan y nos digan, mira, este hermano tiene un buen testimonio. No se trata de eso. El principal motor, la razón principal para que nosotros nos dediquemos en nuestra santidad, tiene que ser el amor a Dios, el temor a Dios, el amarle y preocuparnos en tener una vida digna de poder ser llamados hijos de Dios. Porque se nos olvida que cuando nosotros decimos que somos cristianos, pero no nos comportamos como cristianos, pisoteamos el nombre de Dios, pisoteamos la cruz de Cristo y hacemos del sacrificio de Cristo algo insignificante. Porque luego allá afuera, en el mundo, va a haber gente que nos dice, mira, y eso que son cristianos, y eso que dicen ser cristianos. No somos perfectos, nos equivocamos, pero Dios es misericordioso con nosotros en nuestra vida si reconocemos nuestros errores, si aceptamos que hemos fallado, pedimos perdón y fue parte también de la oración de Salmo, aquella porción que dice, si mi pueblo se arrodillara y volviera, lo dice, yo sanaré su tierra. Si nosotros nos humillamos, volvemos nuestro rostro hacia Dios y suplicamos de su perdón, Dios promete sanar nuestras vidas, limpiar nuestras vidas, santificar nuestras vidas. Si lo hacemos. Si no, el Señor respeta nuestra decisión. Y regresamos al pasaje de 1 de Pedro, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Yo quiero hacer una invitación en esta tarde.
Yo te quiero invitar primeramente a que inclines tu rostro, que cierres tus ojos y que meditemos unos segundos. Que meditemos y pensemos si hay algo en nuestra vida que no le agrada a Dios, si hay algo que está manchando nuestra relación con Dios, si hay pecado. Yo te invito, hermano, a que nos pongamos a cuentas con Dios, a que pidamos perdón. Yo te invito a que seas específico con Dios, a que seas directo y le digas: Señor, perdóname. Tal vez tuviste algún conflicto en tu casa, tal vez tuviste algún conflicto en el trabajo, en la escuela, con un amigo, con un hermano. Pídele perdón a Dios. Dios nos perdona, Dios nos santifica, Dios nos limpia de todo. Señor Dios, te damos muchas gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, principalmente, Señor. Porque cuando tú nos ves, Señor, nos ves por medio de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, Señor. Porque tú no ves lo malo, Señor, en nuestras vidas, sino que ves a Cristo. Y nos pides, Señor, que llevemos una vida conforme a tu voluntad, una vida en santidad, Señor, para disfrutar de tu presencia, Señor, para poder gozarnos, Señor, en ti. Señor, en esta tarde queremos suplicarte que tú perdones nuestras vidas, que tú perdones nuestros pecados, Señor. Cometemos errores diariamente, Padre. Diariamente nos equivocamos, diariamente fallamos, Señor. Te suplicamos, Padre, que tú nos perdones. Que seas tú, Señor, el que obre en nuestras vidas, que transforme nuestras vidas día a día, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos confronte con nuestros errores y nos anime y nos exhorte, Señor, a cambiar, a corregir el camino, Señor, por amor a ti, Señor. Enamóranos cada día más de ti, Señor. Que podamos amarte cada día más. Y que ese amor a ti, Señor, nos lleve a tener una vida en santidad. Y como dice tu palabra, ser santos, porque tú, mi Dios, eres santo. Gracias, Padre, por ti. Te alabamos, mi Dios.